¿Cuántas veces hablamos de austeridad? ¿Es el camino la austeridad? Claro. Bueno, claro. Un momento, que enseguida vais a poder hablar. Lo digo porque el Tribunal de Cuentas, ya os he comentado, que recomienda austeridad, pero atención a las últimas declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Esto sí que es. Reconocen que se equivocaron en los cálculos y estimaron mal el impacto de la austeridad en el desempleo y crecimiento en Europa. Yo lo que pregunto, ¿cómo es posible que se equivoquen en los cálculos el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿qué impacto tienen las medidas de austeridad sobre el crecimiento y el empleo? Os lo voy a explicar con este gráfico. Para ser austero, a ver, un gobierno, a grandes rasgos, puede hacer fundamentalmente estas dos cosas que veis. Subir los impuestos, gastar menos, recortar el gasto. Bien, cuando suben los impuestos, está sacando dinero del sistema y cuando reduce el gasto, pues inyecta menos dinero del sistema, al sistema, quiero decir. Conclusión, pues hay menos dinero en circulación, consecuencias, cae el crecimiento, sube el paro. Para calcular el impacto de las medidas de austeridad se utilizan fórmulas económicas y es ahí donde ha salido la noticia, y es que el Fondo Monetario Internacional reconoce que no utilizó bien esos cálculos. ¿Qué pasa con este mensaje? Una familia que se encuentra en una situación económica difícil tiende a gastar menos, no va a gastar más encima que está pasándolo mal. Ya. Nuestro país gasta una cantidad importantísima de dinero en pagar intereses de la deuda. Es decir, tanto se pagan intereses de la deuda como en pagar prestaciones de desempleo. Pero si solo 37.000 millones de euros. Ya, pero es el eterno... Entonces, ¿qué hacemos? Si pagamos más impuestos, tenemos menos dinero para poder consumir y para poder hacer nuestra vida diaria. Luego, ralentizamos más la economía. El dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano. ¿Cómo crece la economía? ¿Cómo crece la economía? Es que Keynes ya murió. Keynes ya murió. Para las políticas liberales, el Estado se tiene que comportar como una familia. Si no hay dinero, no puedes gastar y si estás endeudado, te jodes. Y perdona la expresión. Vale. Es que no hay que endeudarse. Perdonado, pero que no se repita, Es que no hay que por favor. endeudarse. Déjame, Paloma. Por favor. Sin embargo, la economía a gran escala funciona de otra forma. Las decisiones en política económica que adoptes, que son decisiones políticas siempre, ayudan o favorecen los procesos económicos. O desfavorecen. Y entonces, Keynes ya murió. Y entonces, Jorge, Keynes ya murió. Esa teoría de Felipe A ver, un momento, Paloma. Más paro, más inflación. Tranquila, no te conviertas en gaviota. Déjame hablar. Pero digamos la verdad. Déjame hablar. Lo de Digamos la gaviota verdad. ha sido subliminal. Por lo carroñero, ¿no? No, bueno, vale, seguimos. En Estados Unidos tienen una preocupación razonable por el crecimiento y por el empleo. Con un 10% y la de Reserva Federal Americana ha dicho: voy a seguir inyectando dinero en el sistema hasta que baje el empleo. Jorge, pero mientras nosotros no podemos en Europa, crear moneda. yo voy a hablar Europa no puede crear moneda. Yo voy a hablar como Paloma. si Paloma no estuviera. No. Mientras que en hoy, Europa, hasta ahora se estaba portando. en Europa, Draghi, que es el Banco Central, está diciendo: mi obligación no tiene nada que ver con el empleo ni con el crecimiento. Mi obligación es únicamente con los precios y con la inflación. Draghi está pidiendo más y por lo austeridad. tanto, austeridad. Y si cualquiera que compare la política económica europea con la americana se dará cuenta que la austeridad enfermiza que se practica en Europa está desacelerando el crecimiento. Y que por lo tanto políticas de austeridad hay que hacer porque estamos endeudados. Pero el problema es a qué ritmo vamos acercándonos a las cifras razonables, que tiene que ser plazos más altos, y a más pobreza y a más quienes en Europa deben tirar de la locomotora. A ver, el plan y debe tirar no la economía alemana y la economía europea como tal. No, si como veis, otra vez, austeridad versus crecimiento. Hombre, se pueden hacer matices, porque tampoco es la cosa de blanco y negra. Porque enfermiza, ahoga. Y el gasto descontrolado nos lleva a la crisis. Mira, ¿qué un pasó momento, con por favor. un momento, por favor, Paloma, ¿qué vas a tener tiempo para dar la opinión, mujer? Pero esto de la austeridad enfermiza. Vamos a ver, ahora el FMI sorprende diciéndonos: no, nos habíamos equivocado. Habíamos subestimado los efectos que tendría esta austeridad que en las economías, en el crecimiento, en la creación de empleo. Se lo voy a preguntar a Iñaki González. ¿Para qué tenemos un experto en economía? Iñaki González, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. Oye, Iñaki, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que en el FMI ahora diga: no, es que nos hemos equivocado en los cálculos. Hombre, yo creo que a todos nos está pasando lo mismo. Es decir, que realmente las personas responsables en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central Europeo y en todos los, digamos, organismos internacionales importantes
cada día salen con unas noticias que hoy son blancas y mañana son negras y viceversa, ¿no? Realmente pero Iñaki, lo que parece ser que dicen este tipo de organismos lo cumplen a rajatabla luego los estados, por lo tanto, vaya responsabilidad que tienen, ¿no? Desgraciadamente, por eso te decía antes que la forma y la sensación que dan al ciudadano es, para mí, pésima. Claro, y la credibilidad después de este tipo de cosas. Ahora bien, claro, si fuésemos los ciudadanos los que decidiésemos las políticas, pero al final son los estados los que hacen caso. Por otro lado, y lo estaba comentando Jorge Letamendia, Mario Draghi, Banco Central Europeo, ha asegurado que, y son palabras textuales, el mayor riesgo para la recuperación es que los gobiernos no mantengan el ritmo de reformas necesario. Iñaki, esto, hablando entre tú y yo, ¿quiere decir que lo que está recomendando Mario Draghi es más tijera al ciudadano? Sí, de alguna forma directa, sí. ¿Y tú cómo lo ves? Hombre, pues que realmente si seguimos con la austeridad, por supuesto hay que seguir, pero habría que plantearse que la austeridad no es solamente desde hace unos años hacia acá, que es lo que estamos viviendo desgraciadamente, sino es una austeridad que tenía que haber sido realizada paso a paso y momento a momento, como estabais hablando hace un momento sobre el Tribunal Vasco de Cuentas y sobre los tribunales de cuentas. Es decir, hay una responsabilidad sobre ese gasto público. Sí que es cierto que con la austeridad no solamente salimos adelante, el control del gasto público no hace invertir, no hace generar dinero, no hace generar empleo. Para eso los americanos, como bien decía uno de mis compañeros en mesa, están haciendo algo que yo creo que es muy importante y es controlar la inflación, la controlan, pero sobre todo y por encima de todo siguen pidiendo que la Reserva Federal siga inyectando dólares y con eso se esté creando empleo y se esté creando inversiones. ¿Y cuál es el modelo europeo? Es decir, los estados, como el Estado español, ¿qué es lo que va a hacer? En el Estado europeo yo creo que tenemos un problema serio y el problema serio es, perdonadme, es Alemania y lo que representa la canciller. Es decir, que realmente está limitando muchísimo todas las reuniones europeas de dar más pasos hacia adelante y dejar esa austeridad sí, pero con un control, pero por supuesto incentivando de otras formas. Ya, tú a Paul Krugman ya le conoces. Y lo que dice, mira, fíjate, bueno, es Nobel de Economía de 2008 y además dice un poco eso, ¿no? Los dirigentes europeos aún siguen diciendo que la solución pasará por hacernos pasar más sufrimientos. No, ese es un error otra vez, porque realmente, por eso os digo que yo creo que ahí la austeridad de los ciudadanos se está viendo todos los días y desgraciadamente no ha parado y sigue, ¿no? Pero sí que es verdad que los políticos deben de darnos y los estados miembros de esta Unión Europea deben de darnos ideas a todos, ¿no? Y poner en práctica situaciones que nos hagan mejorar donde estamos. Ya, pero por eso te decía, si va a haber algún cambio. Ahora se replantea todo. El Fondo Monetario Internacional ahora dice, ay, mira, es que igual nos equivocamos con esto de las recetas de austeridad máxima. Jorge habla de un término que es austeridad enfermiza, ¿no? Es decir, van a replantearse. Rajoy se va a replantear las políticas. Merkel se va a replantear las políticas, porque parece que Rajoy luego dice, no, es que a Merkel se las pone. No lo creo. Las políticas, quiero decir. No tiene ningún viso de que eso vaya a ser, desgraciadamente. Vayamos a hablar de lo que pasa aquí, en casa. Estabas hablando, y antes dábamos la noticia del Tribunal de Cuentas Vasco. Los presupuestos, 1.400 millones menos de euros. Iñaki González. Van a ser difíciles, austeras desde luego van a ser. A mí cuando hace el responsable del Tribunal Vasco de Cuentas esta recomendación de la austeridad, es que va a ser sí o sí, ¿no? Sí, bueno, lo han dicho claramente, ¿no? Hace unos muy pocos días ya lo habían planteado y efectivamente el nuevo gobierno y el lehendakari a la cabeza ya ha marcado realmente que van a ser unos presupuestos tremendamente austeros y efectivamente muy limitados, pero también ha dicho que no se va a tocar una serie de planteamientos importantes que para nosotros decimos que son lo más necesario, ¿no? Es decir, que efectivamente pues, el bienestar social, es decir, educación, sanidad, pensiones, entendemos que eso es lo que ellos no van a tocar.